eternidad. Estás tú en el horizonte azul, sobre las estrellas que vi. Tu palabra se extiende. Te doy gracias, mi Dios, porque hoy estás en mi casa. Te doy gracias, mi Dios, porque hoy estás en mi casa. Cuando llega la soledad, la preocupación, los miedos, puedo percibir tu poder inundando mi espacio. Te doy gracias, mi Dios, porque hoy estás en mi casa. Te doy gracias, mi Dios, porque hoy estás en mi casa. Estás en mi casa. Estás en mi casa. Perfumas mi casa. Perfumas mi casa. Estás en mi casa. Estás en mi casa. Perfumas mi casa. Perfumas mi casa. Te doy gracias, mi Dios, porque hoy estás en mi casa. Te doy gracias, mi Dios, porque hoy estás en mi casa. Hola, ¿cómo estás, presencia? Una tarde maravillosa, una vez más, donde nos encontramos, vos y yo, para compartir la palabra del Señor. Qué hermoso momento poder estar sentados en la mesa compartiendo este pan de vida, ese que nos llena el espíritu, ese que nos hace ir cambiando viejas maneras de pensar, donde nuestros hábitos se renuevan para poder alcanzar esa plenitud, esa gloria y esa vida eterna que nos promete la Biblia. La palabra de hoy: hay caminos que debo evitar por mi bien. Sin ninguna duda, a través de los años hemos tomado por distintos caminos y algunas cosas no fueron bien, otras no fueron más o menos, ¿sí? No hablamos de mal, simplemente no salieron como vos y yo creíamos. Y recordaba, mientras le daba el diseño al bosquejo, que hace algunos años, hace un montonazo de esto, cuando no estaba la autopista Buenos Aires-Mar del Plata, simplemente era una ruta que era una mano de ida, una mano que volvía a Buenos Aires. La ruta 11, o la interbalnearia hoy, también presentaba esa misma traza, digamos, una mano para ir, otra para volver a Buenos Aires, y estaba la menos transitada, pero la que generalmente aquellos más audaces decía: mira, andate por la 29, son un poquito más de kilómetros, y te decía la cantidad de kilómetros que había, pero no te va a parar la policía, no hay controles. Claro, la 29 en esa época no tenía absolutamente nada. Esto es, era campo hacia ambos lados. Y si te sorprendía la noche transitando por esa ruta y tenías un desperfecto en el auto, tenías un accidente, bueno, estabas librado a la buena suerte o a la buena de Dios. Ese camino te sacaba desde lo que vendría a ser la rotonda de Echeverri hasta Bransen, salías a la 29 y la 29 a Balcarce, y desde allí a Balcarce a Mar del Plata. Era una ruta bastante peligrosa. Esto es, el que se atrevía a circular por allí, o era muy atrevido, o era muy loco. Bueno,
A veces nos sucede eso en los caminos de la vida. Nos atrevemos a algo que después pagamos consecuencias muy altas con respecto a los resultados por los cuales hemos elegido transitar por aquella ruta. Y dice, hay caminos en mi vida que debo evitar por mi bien. Y en los caminos de la vida, uno de esos caminos es desapegarse de aquellas personas que no edifican tu vida. Trabajé durante muchos años en relación de dependencia y la murmuración, el chisme, la queja, la burla eran moneda corriente. Y te puedo asegurar de que a veces, por más que luchás, es imposible no contagiarse. Algo se te termina pegando. Algo en tu hablar sale de aquello que vos te habías trazado. Por eso que cuando entré en el camino de Dios y empecé a conocer un poco más profundamente la palabra de Dios, dije, esto ya lo viví, ¿sí? Es decir, había tenido la experiencia de vivir con lo que hoy llamamos gente tóxica, ¿sí? Nosotros decíamos por aquella época, gente que vive en banda negativa. Banda negativa era una expresión que utilizaban las aerolíneas para venderte pasajes de las 9 de la noche a las 12 y salían mucho más baratos, pero también para irte a Mar del Plata primero tenías que ir a Córdoba y después volver. Entonces se tardaba un poco más. Pero concretamente para las personas, gente que en todo veía lo malo. Si algo te salía mal, si algo te salía bien, decía, tened cuidado, porque atrás de esto hay algo raro. Y te metían el cuco, te metían miedo. Gente que no podía ver lo bueno en su vida, y así como no podía ver bueno en su vida, tampoco lo podía ver en la tuya. Y si lo veía, trataba de echarle algo como para enturbiarla, así enturbiar el agua como para que tuvieras dudas, para que tuvieras miedo. Viví, como te decía, mucho tiempo con gente así. Y una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, la gente de este tipo siempre existió. La gente, y como diría en otro contexto un profesor mío, la gente gentea y el mundo mundea. Caleb fue uno de los 12 jefes de tribu que fue a examinar la tierra prometida. Y salieron con una misión. Y a su regreso debían dar un informe pormenorizado de las condiciones en las que se encontraba esa tierra que iban a habitar. Y 10 de ellos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, dieron un informe atroz, un informe de no posibilidad, un informe totalmente negativo. Y Caleb, Caleb fue uno de los que se opuso, el otro fue Josué, pero hoy quiero hablarte de Caleb concretamente. Caleb se enfrentó, nadó contra la corriente. Él estaba en total desacuerdo con esos 10 príncipes, dijo, esto no es así. Esto es de la manera que Dios nos dijo que iba a ocurrir. Y obviamente, este acuerdo, o no, en que estos 10 príncipes, estos 10 jefes de tribu, dan la información, hace que se genere en el contexto del pueblo que escuchaba, aún sin haber estado allí con ellos en esa misión, que esa negatividad los absorba, que esa negatividad los rodee y aún hasta su mirada y su hablar cambiar. Caleb se enfrentó con ellos, pero no solamente se enfrentó, eso fue determinante para que Caleb no se infectara de esa negatividad. Es decir, Caleb, desde su hablar, había generado los anticuerpos para enfrentar ese virus de negatividad. Es diferente a lo que nos ocurre hoy día. Y no estoy hablando del momento de pandemia, estoy hablando en líneas generales
en tu trabajo, cualquier lugar en el que estés trabajando. En las redes sociales, en tu círculo social más próximo, entre tu vecindario. Vas a ir a comprar a algún lugar y te pones a charlar. Y la negatividad está presente. Y a veces no nos damos cuenta y prestamos oídos a esa negatividad. Cuando nosotros mismos a veces no tenemos los anticuerpos necesarios como para rechazar eso que estamos escuchando. Y hasta terminemos poniéndonos de acuerdo y asintiendo, y sí, es así. Y le agregamos algo. Y que el gobierno, y que el que se fue, y que el que viene, y que no sé. Siempre le terminamos agregando algo. Es decir, tarde o temprano, si no estamos preparados espiritualmente, vamos a estar repitiendo lo mismo que el común de la gente y vamos a estar contagiados de esa negatividad. En Números 14:12, Dios dice, me han tentado ya 10 veces. Tentar significa levantarse en contra, cuestionar, probar algo. Es decir, que estos 10 jefes de tribu habían cuestionado a Dios de tal manera que ese informe negativo que escuchó todo el pueblo de Israel había dinamitado literalmente la fe del pueblo de Israel. Cuando vos no estás en un lugar, pero sos autoridad, tu palabra influencia de tal manera que la gente dice, si este que fue está diciendo eso, es porque es así. Es decir, no se cuestiona muchísimas veces esa voz de autoridad que como líderes, en este caso, como pastores, como líderes, tenemos en nuestro entorno, como papá, como mamá, como docente. Tenemos una voz de autoridad que va a influenciar en nuestro entorno más inmediato. En el versículo 13:32 dice, hablaron mal. Esto es, que la expresión negativa, distorsionada de la verdad y tal vez malintencionada, tiene el propósito de debilitar el accionar de otros o de otros. En este caso, estos 10 príncipes, con ese informe negativo con respecto a lo que Dios les había prometido, hizo que se pulverizara la fe del pueblo de Israel. Es decir, si tenían la decisión de avanzar, empezaron a retraerse, empezaron a decir, ¿a dónde nos trajeron? A ver, estábamos mejor en Egipto, a ver, volvamos para allá, porque acá se ve que no vamos por buen camino. Y en el versículo 14:2 dice, de Números, estoy hablando de Números, dice, se quejaron. Esta actitud describe a las personas que han sido absorbidas por lo negativo. Lo negativo ha tomado posesión de su vida. Y hoy tenemos para comer, pero mañana no sabemos. Y hoy tengo para hacer esto, pero mañana. Es decir, esa duda, esa negatividad, van tan de la mano que se instala en la persona de tal manera que a donde vaya ve siempre lo negativo, lo oscuro, la no posibilidad. Caleb está rodeado de un ambiente altamente tóxico de negatividad. Y ese espíritu altamente tóxico de negatividad había contagiado al pueblo de Israel. Bueno, aquí escribí que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Como te dije, vivimos, no solamente, insisto, por este tema de pandemia que hoy nos toca vivir. Desde muchos contextos, vos y yo recordamos de que de continuo en el hablar de la gente hay negatividad, aún nosotros cristianos.
Muchas veces hemos escuchado, no, me voy de esta iglesia porque me lastimaron, no, me voy de esta iglesia porque el pastor no sé qué, no, me voy porque el hermano no me saludó. Bueno, más adelante en esto mismo vas a encontrarte que ese ambiente de negatividad hace que pongas la culpa afuera. Nunca te vas a ser responsable de lo que vos haces. Siempre la culpa es de otro. Y la primera cosa que ocurre con la negatividad es que la negatividad lesiona. Lesiona en las iglesias, lesiona en el contexto social, lesiona en el contexto laboral. En donde estés rodeado de gente, basta que haya uno negativo para que genere duda al resto. Y si no están espiritualmente fuertes, si no tienen la convicción de quiénes son, es muy probable que presten oídos a lo que otro dice, sin chequear si esto es cierto o no. Nos ocurre a nosotros, papás, que tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque nuestros hijos nos escuchan. Pero no solamente eso. Además de que nos escuchan, observan qué hacemos ante determinadas situaciones. Y podés decirle después que todo está bien, que Dios bendice, pero quedó eso como un corazón que late fuera de control ante una determinada situación. Y eso en nuestra herencia determina muchas veces el fracaso de las generaciones venideras. Te decía que la negatividad lesiona. Hay personas que viven recordando lo malo. Quizás durante años esperaron un hijo y Dios los bendijo con un hijo. Ah, pero no sabes lo que cuesta. La plata que se van en pañales. Y de noche no te dejan dormir. Bueno, tienen la bendición, una alegría, pero viven fijándose en lo malo. Si tienen un buen trabajo, que está bien remunerado. Ah, pero son muchas horas. No sabes, me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Me tengo que tomar los colectivos. Y bueno, y no sabes lo que es volver. Es decir, están bien y en lugar de celebrar que estuvieron un montón de tiempo sin trabajo, pero ahora lo tienen los recursos, no les falta nada. Ah, bueno, lo negativo está en que tengo que viajar, lo negativo está en que me tengo que levantar temprano. Es un sacrificio. ¿Cuántas veces escuchamos esto? A veces hemos sido nosotros mismos, esos que vivimos quejándonos. Entonces, cuanto más pasás tiempo con esa gente, tarde o temprano te vas a terminar contagiando y vas a repetir exactamente las mismas palabras. Vas a perder la visión de dejar de ver aquello que te bendice y te vas a centrar en aquellas cosas que son negativas en tu vida, que en realidad no son negativas, no salen como vos esperabas. ¿Sí? Decía ayer, o antes de ayer, conversando con alguien, que cuando vos te metés en algo de lleno, seguramente vas a dejar de lado otras cosas, porque estás metido en eso. Ahora, cuando volviste eso que dejaste, bueno, está como está, conforme lo abandonaste en su momento. ¿Sí? Pero empezás a echarle la culpa a quien sea, pues sí, porque mirá, que esto no puede ser. No. En algún momento vos elegiste hacer otra cosa y sacrificaste esto. Cuando sos joven es muy normal que inviertas muchas horas en un trabajo para lograr tener un buen sueldo, para estar dentro de la escala de la gente de mando. Y vas ascendiendo en posiciones. Hoy empezaste como empleado, mañana querés ir a la caja, después de la caja querés ser gerente. Y es normal, pero eso implica muchas horas. Ahora, esas horas que invertís en tu trabajo son horas que le robas a tu casa. Interprétese bien el término. Robar no significa
desapoderar, sino que le estás quitando ese tiempo que le podés dedicar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a atender tu casa. Bueno, estás eligiendo crecer en tu trabajo y eso lo descuidaste. Entonces es muy probable, y así ocurre, que aparezca la infidelidad, que aparezca esta vida no la soporto así, no te veo nunca, y aparezca por allí la palabra divorcio, la palabra separación, tomémonos un tiempo. Bueno, algo sacrificaste, y esto que sacrificaste no es consecuencia de tu trabajo, es consecuencia de lo que vos elegiste. Esa toxicidad negativa hace que muchas veces termines hablando de lo que no tenés que hablar, y perdés la pasión y el impulso de lograr aquellas cosas que soñaste, aquellas cosas que diseñaste, aquellas cosas que proyectaste. Hace muchísimos años tenía por costumbre, hoy ya no lo hago, de leer el diario Clarín, a donde fuera. Y generalmente lo hacía durante la hora del desayuno, así que lo primero que hacía es agarraba el diario. Y contrapartida de lo que hace mucha gente, que empieza por el principio del diario, la primera hoja, yo agarraba la contratapa y leía las historietas. Y había una historieta del Negro Fontana Rosa, ¿sí? Un dibujante argentino, que se llamaba Inodoro Pereira y Mendieta, o Mendieta y Inodoro Pereira. Y en una de las tantas que leo, decía, alguien le preguntaba, ¿ve cómo anda Don Inodoro? Y en el siguiente cuadrito contestaba, mal, pero acostumbrado. Y se me había pegado. Cada vez que me preguntaban, ¿y Angelito cómo andás? Mal, pero acostumbrado. Y no te das una idea de lo que eso hace en la vida de un ser humano, por lo menos lo que hizo en la mía. Es decir, estaba declarando lo que iba a ocurrir en mi vida. Estaba declarando la resignación, que las cosas me salían mal. Pero bueno, me tenía que acostumbrar, era lo que me había tocado. Cuando empecé a transitar en el camino de Dios, por eso amo el Génesis, dice, en el principio Dios creó. Y cuando empezás en el contexto a darte cuenta de que como hijos creamos nuestro mundo por nuestro hablar, no sabía cómo hacer para sacar velada encima, para no decirla nunca más, para no pensarla. Porque sin querer, lo que parecía un chiste terminaba siendo una declaración nefasta de negatividad en mi vida. Y todo eso, sin lugar a dudas, afecta a tu entorno, afecta a tu familia, afecta a tus sueños, afecta a tus proyectos. Esa negatividad que te parece un chiste porque lo leíste en un diario, en una historieta. Por eso tenés que ser cuidadoso de lo que lees, cuidadoso de lo que pensás y mucho más cuidadoso de lo que declarás, porque eso te lo vas a terminar encontrando. ¿Por qué me va como me va? Dios no me contesta. Hace un paneo. ¿En qué estás declarando? Hace un paneo de cuál es tu actitud con respecto a determinadas situaciones. Tu pensamiento y tu hablar determinan tu futuro. Ese es el poder de lesionar que tiene la negatividad. No nos damos cuenta, pero está presente en nuestro cotidiano vivir. Hace muchísimos años, alguien me enseñó que si estoy cansado, generalmente el cansancio me va a traer una emoción de enojo. La emoción de enojo me va a traer un estado de ánimo de no posibilidad, volátil, frustración, y voy a tener tendencia a ver todo lo negativo que no pude alcanzar ese día. Pero voy por más. El día de ayer y el de antes de ayer. Es decir, que voy a terminar metiéndome en una atmósfera de negatividad que va a impactar en mi casa, a la hora de la cena, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con quienes estemos, con quienes convivamos.
Porque en mi hablar, una tontería va a disparar esa negatividad y va a ser imposible de detener. Porque es fácil decirla, pero es difícil de contenerla. Una vez que se soltó, es como esa semilla que va a dar fruto. Y tarde nos damos cuenta que ese hablar terminó lastimando a otros, que ese hablar terminó sembrando una semilla de división, de decepción, de discriminación, y que vamos a cosechar de esas semillas que sembramos. Esto es, hay un precio muy alto que se paga por la negatividad, en nuestro hablar, en nuestro hacer. Caleb lo experimentó a través de los 40 años siguientes que sobrevivieron después de este informe. Dios se había enojado, y mucho, con el pueblo de Israel. Y vio que el pueblo vagaba por el desierto, y en él fueron quedando los amigos, los conocidos, los vecinos, los familiares, los que se habían contagiado de esa negatividad que 10 personas habían sembrado en el pueblo de Israel. Es decir, como te dije, vulnerado su fe. Tu autoridad representa mucho, no solamente en tu casa como papá, como mamá, sino con tu hablar más allá del rol. En tu lugar de trabajo, en tu iglesia, en tu equipo. Tu equipo soy. Por eso hablar lo que Dios habla. Ser repetidores de la palabra, no de nuestras emociones, no de nuestros estados de ánimo. Y en Josué 14:8 dice que el informe de los malos espías hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Desfallecer significa derretir, fusionar, lesionar de muerte algo. Es decir, vos y yo sabemos que el corazón es lo que normalmente nosotros decimos que están nuestro amor, la palabra de Dios, nuestras intenciones. Esa palabra que dice, de todo lo guardado, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Decimos que nuestro corazón está con agujeritos si alguien nos lastimó afectivamente, ¿sí? Que me destrozó el corazón la actitud de un hombre o de una mujer, ¿sí? Porque no correspondió el amor. Bueno, el corazón es el núcleo de la persona, es la parte más profunda, es la esencia del ser humano. Y es lo que está vinculado con la fe. Es decir, nuestro corazón está directamente en línea con nuestro Creador. El corazón de Caleb y Josué era una fortaleza difícil de acceder. Es lo que nosotros hoy llamamos convicción. Podés decirme todo lo que quieras, pero yo tengo la convicción porque yo lo vi, yo lo viví. Yo tengo la convicción que lo que Dios me da es una promesa que simplemente tengo que esperar. Tengo que esperar que el proceso se cumpla. Así que la negatividad lesiona porque desanima el corazón, desestima la visión y contamina la relación con Dios. Imagínate de una situación de infidelidad en una pareja, de que un amigo te haya fallado, te mintió, lo descubriste engañándote en lo que te contaba, en un hijo, en nuestras relaciones interpersonales. Es muy normal el que muchas veces nuestra relación se quiebre. ¿Te imaginas nuestra relación con Dios quebrada? No la quiebra Él, la quebramos nosotros, porque nos falta fe.
nos falta la paciencia de poder esperar aquello que Dios nos prometió. La segunda cosa que encontré es que la negatividad distorsiona. Es como en aquellos viejos televisores donde tenías la antena arriba del televisor o la que tenías en el techo y cada tanto había que moverla para que tomara la señal, porque si no la imagen salía distorsionada. Y que quizás era el cable y que quizás era el booster. Le buscabas la manera para ver si tenías una buena imagen, que no se viera distorsionada con lluvia, que se pudiera escuchar. Y cuando la negatividad entró en el ser humano, no tiene retorno. Es decir, no hay manera de que se vuelva atrás. Números 14:1 dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron con Moisés. Qué interesante. Caleb, entonces, en esa situación, trató de levantar la fe del pueblo de Dios, de devolverle la valentía a su corazón, de rescatar la poca fe que podían tener para que crecieran, para que la fe volviera a ser un fuego que ardía en el corazón del pueblo de Israel. Bueno, desgraciadamente Caleb fracasó. No logró que el pueblo escuchara la voz de su corazón, una voz alineada con Dios. Es más, solamente la gracia de Dios hizo que Caleb no fuera apedreado. Es decir, cuando la gente está determinada a ser negativa, es muy difícil hacerla volver atrás. Muchas veces nos ocurre a nosotros, seres humanos, en cualquier contexto, que queremos hacerle ver al otro que hay buenas posibilidades, pero el otro está empecinado en que las cosas están mal y que va a seguir estando mal, y te terminás peleando. Vos tenés buenas intenciones, pero el otro no quiere escuchar. Y si no quiere escuchar, estás perdiendo el tiempo. Tan poderosa es la negatividad, que es como un virus mortal, que pasa de persona a persona hasta que una nación se contagia. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. La otra cosa que encontré es la desesperación. Dice que gritaron y dieron voces. Dice que se produjo un gran descontrol producto de la desesperación. Cuando vos estás desesperado, es porque tenés tu visión distorsionada de la confianza con respecto a Dios. Muchas veces hablamos de eso de la confianza. Nos pasa a nosotros, seres humanos, que decimos, a este por la pinta, la verdad que no le tengo confianza. Bueno, ese es un juicio. ¿Hay algo que vos estás sabiendo? Porque muchas veces preguntás, ¿qué estás sabiendo de esta persona? Nada, si recién lo conozco. Bueno, esa desconfianza ocurre justamente con Dios. Hay algo que está distorsionado dentro tuyo que hace que veas la distorsión en el otro. Esta falta de confianza en Dios es lo que te lleva a la desesperación. Es lo que te lleva a querer resolverlos por las tuyas, a tu manera. Bueno, todos conocemos algún caso propio o ajeno en la que la desesperación, tarde o temprano, te va a llevar a ponerte de rodillas y pedirle perdón a Dios y querés volver a confiar en Él. La depresión es otro de los puntos en los que el ser humano ingresa cuando está en negatividad. Lloraron aquella noche. Es decir, hay un espíritu masivo
de manifestación del espíritu de tristeza y amargura, que simboliza nuestra falta de esperanza en Dios. Nuestros abuelos solían decir: lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, todo eso por el correr de los años hasta nuestros días, definitivamente se perdió. Quizás lo transmitieron, pero no supieron sembrarla en las generaciones venideras. Es decir, que nuestras generaciones, esperemos que las siguientes no, de vos y de mí depende, de que así sea, es que haya una esperanza permanente y fundada en Dios. Hace algunos años escuchaba a los adolescentes decir: no creo que, no siento que. El no es negatividad. El no es la falta de confianza en Dios. El no es la falta de esperanza en Dios y en vos. Te crees incapaz de alcanzar algo. Y mucho menos te crees incapaz de que Dios te dé aquello que te prometió. Entonces, falta de confianza y falta de esperanza. Y está la proyección, de esto te hablé hace unos minutos. Dice: se quejaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Buscaron un culpable. No es diferente a hoy día. En cualquier ámbito, buscamos un culpable. Se me quemaron las milanesas, ponele. Y por culpa de alguien es. Nunca es tuya, que te descuidaste y no prestaste atención a lo que estabas haciendo. Dicen los peritos, los conocidos en el tema, que la mayor de los accidentes domésticos ocurren en la cocina. Bueno, generalmente es por culpa de alguien. Nunca nos hacemos cargo de aquello que nosotros en nuestro descuido nos ocurre. Y dice que se quejaron contra Moisés y Aarón. Buscan al culpable. No son ellos, sino otros. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Perdieron el sentido de alianza. Ellos tenían un pacto con Dios y con los líderes que Dios les había puesto. Al perder ese pacto, se rompió un principio. Ese principio dice que el que hoy es mi amigo, mañana es mi enemigo. Y el que era mi enemigo, termina siendo mi amigo. Entonces, en uno de los pasajes de Números, la voz del pueblo de Israel dice: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, Aarón y Moisés no nos están llevando a ningún lado. Esto vamos a perecer por culpa de estos líderes que Dios nos puso. Entonces quiebro el pacto con Dios y con los líderes que nos puso. Volvamos a Egipto, donde estábamos mejor. Más adelante ponen a las mujeres, a los chicos, pero eso te voy a hablar en otra oportunidad. Cuando proyecto la culpa hacia afuera, estoy rompiendo mi alianza. Rompo mi alianza con Dios y rompo mi alianza con los líderes que Dios me puso. Dios dice que a Caleb lo ha animado otro espíritu. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón de Caleb está inalterable por su fe en Dios. Y aún en la adversidad no tuvo temor. Qué maravilloso que es esto cuando vos o yo tenemos adversidad. Y en lugar de empezar con nuestra catarata de queja, de murmuración, de echar culpa, decimos: Señor, vos vas abriendo camino. Seguramente detrás de esto hay una bendición. Seguramente hay algo que voy a aprender. Si hice algo y que tal vez me equivoqué. Si no te di la autoridad para que vos hicieras.
Eso fue lo que hizo Caleb. Caleb se encontró en un momento de adversidad, cuando se enfrentó a los 10 jefes de tribu que decían, esto no puede ser. Cuando se enfrentó, aún para que su fe fuera avivada, a riesgo de su propia vida, pero confió en Dios. Eso es lo que Dios ve, que tu corazón esté inalterable en Él, aún a pesar de la adversidad que te toque vivir. Adversidad de salud, financiera, de relaciones interpersonales, de la que se trate, de lo que hace el ser humano. Pero tu fe tiene que permanecer inalterable, a pesar de lo que te toque vivir y lo que hable el sistema. Podemos soltar con facilidad nuestro hablar de negativo, y es imposible de detener. Y no se necesitan muchas personas hablando de negatividad para destruir a toda una comunidad. A veces nosotros lo vemos de continuo en algunas reuniones que tenemos fuera de este contexto evangelístico, que tiene que ver con personas del sistema mundo. Y muchas veces escuchamos lo negativo. Y tenés que estar muy firme para no engancharte en esa negatividad y buscar propuestas de reino que los lleven a reflexionar y tener una mirada diferente. Muchas veces lo logramos y otras veces no lo logramos. Pero tu fe tiene que mantenerse inalterable. Y para ser eficaz en el combate de la negatividad, debes de comprender cuál es el poder de la negatividad. Y tenés que enfrentarla, no con pensamientos de humana sabiduría, sino con un corazón dispuesto a Dios, sino con un hablar dispuesto a Dios. Tener la convicción que puede estar en medio tuyo y tenés que eliminarla rápidamente. Es decir, es tan tóxica que puede llegar a destruirte en cuestión de horas. Para cuando te diste cuenta, volver los pasos atrás cuesta bastante. Sé implacable en tu defensa de la atmósfera en la que te mueves. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en tus equipos, en donde te muevas. Defende con valentía, con palabras de reino, con el espíritu, la atmósfera en la que te mueves. Que fue lo que hizo Caleb. Sé como Caleb, y aquí lo anoté, sin importar el informe negativo de los demás. Mantenete firme en tu fe. Sé valiente y recordá el gran poder que tiene la negatividad. La negatividad lesiona, distorsiona y condiciona. Hace que pierdas la confianza en Dios, hace que pierdas la esperanza en Dios y hace que no puedas ponerte de pie y alcanzar aquello que Dios te prometió. Caleb tuvo que esperar 40 años para recibir lo que Dios le había prometido. Pero ya en sus 80 y pico de años recibió gozoso aquello que Dios le había prometido. Quiero decirte, mi hermano, que hay promesas de Dios esperando cumplirse en tu vida, pero depende de vos saber cuál es el camino correcto que tenés que tomar. Podés hacer el camino más largo, el de la Ruta 29, ese que no tiene ningún tipo de prestación. El de la 2, que vas a tardar un poco más, o tal vez menos, pero viajas más seguro. En los caminos de la vida, saber que el que abre caminos para tu bendición y para la mía, para tu casa y para tu herencia, es Dios.
que el sistema puede estar rodeado de negatividad, que falta el oxígeno, que cerraron las clínicas, que vienen otras cepas nuevas del COVID, lo que sea. Pero vos tenés la confianza de que en Dios todo es posible. Vos tenés la confianza de que aquello que Dios te prometió, que está en su palabra escrita, es simplemente tiempo de esperar, es simplemente tiempo en el que decís, Señor, grande es la victoria que se viene para mi vida. Señor, yo sé que tengo que esperar, pero sé que voy en el camino correcto, que aquello que me prometiste se cumple en mi vida, se cumple en mi herencia, y estoy convencido de que por mi fe estoy alineado al plan perfecto que vos tenés para conmigo. Y quiero ministrarte la palabra de ofrenda que la vas a encontrar en Lucas 21:4, algo que habrás escuchado muchísimas veces, un pasaje precioso. Y dar la ofrenda a Dios no es algo que hagas de manera automática, aunque a veces lo hacemos de manera automática. Bueno, estamos en el servicio de la iglesia, termina la adoración, sube el pastor, la pastora, el líder, el que ministra la ofrenda, ¿sí? Metemos la mano en nuestro bolsillo, tomamos el dinero, lo colocamos en un sobre, o no, automáticamente. Eso es automático. Es decir, vamos como en un rito. Es un reflejo que muchas veces nos tenemos que correr. Porque el dar a Dios no tiene que ver con un rito, no tiene que ver con una acción repetida y bueno, ahora viene esto. No. Tiene que ver con algo que está en tu interior, que nace de tu interior, que es un río de bendición, que brota desde el fondo de tu corazón. Y dice que la viuda pobre trajo una ofrenda voluntaria al templo, como una expresión de gratitud y amor a Dios. El rico también trajo sus ofrendas voluntariamente. Y acá hay dos líneas a seguir. Generalmente utilizamos el de la viuda, pero estaba también el rico, es decir, ambos confluían al templo con una misión, el dar. Y Jesús comparó y evaluó esas ofrendas y consideró que la ofrenda de la viuda era una verdadera ofrenda. Dice en alguna de las Biblias, dice que dejó 2 blancas, era una moneda de escasa denominación, y dice que sus ojos percibieron que el rico daba de lo que le sobraba, pero la viuda dio de lo que tenía. Te dije en la vez anterior que Dios no te va a pedir de lo que tenés, de lo que no tenés, sino de aquello que voluntariamente, en tu intención, nace de tu corazón. Y eso es lo que Jesús estaba observando. Ambos dieron para el sostén de los servicios del templo. Pero el rico, para el rico, la ofrenda era una formalidad, algo que tenía que satisfacer. Es decir, por mínimo que sea, lo tenía que hacer. Es decir, esa disposición a dar no estaba presente. Simplemente era una obligación. No era una expresión genuina y personal de adorar a Dios. Y eso es lo que buscamos aprender todos. Aquello que nace en tu corazón, un corazón vinculado con Dios. No por el rito, no por la obligación, no porque dice la Biblia que. Esa es la convicción del amor que yo siento por Dios. Y no es la cantidad, sino el nivel de entrega y la dedicación al Señor lo que hace aceptable la ofrenda.
de que la viuda quería dar una ofrenda y trajo de lo único que tenía. 2 monedas de poco valor, confiando en que Dios es su proveedor. Probablemente también la viuda pasaba exactamente lo que nos pasa a nosotros. Estamos en esa dicotomía de decidir, bueno, si doy, me voy a quedar sin esto, pero no voy a tener para esto otro. Pero en la viuda, como seguramente en muchos de nosotros, prevalecieron el amor y la gratitud a Dios. Y cuando prevalecen el amor y la gratitud a Dios, se hace muy fuerte esa palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No sé de dónde va a venir, no tengo ni idea, ni siquiera voy a pensar quién me la va a traer, si voy a usar la tarjeta. No tengo que pensar nada, porque de eso se ocupa Dios. Él es tu proveedor. Vos simplemente tenés que poner las manos para recibirlo de aquello que el Creador va a poner en tus manos para sustentarte. Agradecimiento, gratitud, amor a Dios, por fe que le provenía de las profundidades de su ser. Para el rico no tenía ningún significado profundo. Para el rico simplemente era un acto religioso que tenía que cumplir cada vez que iba al templo. Y era una experiencia trivial, una formalidad, en la cual la fe en Dios estaba inactiva. Y bueno, tengo que llevar esto al templo porque así no te animo a que, aun cuando te falte, es cuando más tu fe tiene que crecer. Te animo a que tomes tus diezmos, tu ofrenda, y no le pidas a Dios de lo que necesitas. Dale gracias. Señor, te amo. Gracias porque sos mi proveedor. Señor, sé que nada me faltará. Señor, dame la paciencia para saber esperar. La paciencia del sembrador, que siembra y espera hasta el tiempo de la cosecha. La confianza es una semilla que crece y da un fruto muy, pero muy sabroso. Alimenta esa confianza y esa esperanza en Dios. Si no sabes cómo hacer la ofrenda, como esto que estás ofrendando llega al reino, te pido que te conectes con tu líder y le preguntes: ¿cómo hago para que esto llegue al reino? Y tu líder te va a explicar. Si ya lo venís haciendo, hazlo como siempre. Y si no, la otra posibilidad es mandarnos un mensaje privado a Facebook, Presencia en el Jagüel, y te vamos a contar cómo tenés que hacer para poder ofrendar y que esta plata llegue al reino. Señor, bendigo cada mano que se levanta. Señor, bendigo cada corazón dispuesto a creerte, dispuesto a confiar. Dispuesto, Señor, a saber que vos sos un total y absoluto proveedor. Que en mi casa absolutamente nada va a faltar. Que vos cubrís todas mis necesidades. Señor, en tu nombre lo declaramos hecho. Amén y amén. Te espero en la siguiente reunión con la pastora Ángeles. Una palabra que te va a bendecir hasta el calce de los huesos. No te pierdas esta palabra. Te bendigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido
Thank